Cuando estaba en la primaria, de repente un hombre desconocido me amenazó con un cuchillo y me secuestró. ¿Pueden imaginar lo que es perder la libertad durante 9 años? Sin apenas recibir comida, solo acurrucado en silencio, soportando la violencia y el miedo. Una vida así, solo porque la niña era bonita, por esa única razón, secuestró y mantuvo cautiva a la niña. Vamos a charlar sobre el peor de los casos. El caso de secuestro de la niña de Niigata. El 28 de enero del año 2000 se descubrió que una niña estaba siendo mantenida cautiva en una casa particular en Yotsuya, ciudad de Saki, prefectura de Niigata. De hecho, esta niña había desaparecido en 1990 en la ciudad de Sanjo, prefectura de Niigata. En ese entonces, se reveló que era la niña A, quien cursaba el 4º año de primaria. El culpable de este caso estaba cerca, en el momento del descubrimiento. Noriyuki Sato, quien tenía 37 años en ese momento, mantuvo a la víctima cautiva durante 9 años y 2 meses, algo sin precedentes. Fue un caso de secuestro de larga duración. También salió a la luz la negligencia de la policía de la prefectura de Niigata. Se publicaron varios libros sobre el caso y causó un gran impacto. 13 de noviembre de 1990. En la ciudad de Sanjo, prefectura de Niigata, la niña A desapareció. A las 7 de la tarde, los padres de la niña A se presentó una solicitud de búsqueda de inmediato. Más de 100 personas, incluyendo la policía de la prefectura y personal escolar, comenzaron la búsqueda. Sin embargo, no pudieron encontrar a la niña A. El día siguiente, el 14, la búsqueda se amplió a 200 personas y el 15 se sumó la unidad de investigación móvil. Buscaron incluso en casas deshabitadas y contenedores, pero no encontraron ninguna pista en estas búsquedas, por lo que consideraron la posibilidad de un secuestro. La investigación continuó, pero la situación no avanzaba, y poco a poco, la investigación se fue reduciendo. Aunque no hubo ningún avance en este caso, alrededor de enero de 1996, el responsable que más tarde se descubriría que secuestró a la pequeña A-chan. La madre de Sato acudió a la policía para consultar sobre la violencia de su hijo, pero en ese momento la policía no tomó ninguna medida. Le recomendaron que fuera al centro de salud. 4 años después, el 12 de enero del 2000, la madre de Sato consultó en el centro de salud de Saki. Una semana después, el 19 de enero, los empleados del centro de salud visitaron a Taku Sato, pero no pudieron verlo. La madre solicitó una visita médica a domicilio, y esta decisión, al final, llevó al descubrimiento del incidente. El 28 de enero, los médicos que visitaron a Taku Sato estaban en el 2º piso. Encontraron a la señora A después de 9 años y 2 meses y procedieron a protegerla. Gracias al testimonio de la señora A, se reveló que Sato la metió a la fuerza en la cajuela del auto mientras regresaba de la escuela y la secuestró, así como detalles de su tiempo en cautiverio. No tenía zapatos, no podía salir, la obligaron a irse a la fuerza y tenía tanto miedo que no pudo escapar. Cuando salió al exterior acompañada por los médicos, ella murmuró algo. Fue un periodo muy largo. Debido a la vida en cautiverio, sus piernas se debilitaron tanto que ni siquiera podía caminar por sí misma, y más tarde, esto se haría evidente. La vida durante el cautiverio fue inimaginable. Ahora, aquí están los detalles del caso. 13 de noviembre de 1999. Sato la amenazó con un cuchillo mientras ella regresaba de la escuela. La metió en la cajuela del auto y se dirigió a su casa. Al llevarla a su casa, abusó de ella decenas de veces. No podrás escapar, obedece lo que te digo, le dijo mientras le apuntaba con el cuchillo al abdomen. ¿Quieres que te apuñale con esto? Todavía hay cuerpos enterrados en la montaña. Para una niña de 9 años, ser amenazada con violencia por un hombre adulto es aterrador. No creo que haya sido otra cosa más que eso. Después de eso también, Sato le quitó completamente la libertad, atándola para evitar que escapara mientras él salía. Además, para infundirle miedo, Sato le presionaba los ojos y le aplicaba descargas eléctricas. Si ella gritaba, la castigaba. Estas cosas se hacían a diario, y ella miraba sus propios brazos, soportando el dolor. Así es, y siempre estaba en la cama. También se le obligaba a hacer cosas, y si no las cumplía, la castigaban. No había baño ni inodoro. Usaba bolsas de plástico como baño. Sorprendentemente, en 9 años solo pudo bañarse una vez. Y esa única vez fue porque, al caerse accidentalmente de la cama, se llenó de polvo. Por esa razón, solo se le permitió usar la regadera. Dicen que esta situación continuó durante 9 años. Los músculos de sus piernas poco a poco, y la masa ósea también disminuyeron, hasta que incluso caminar se volvió difícil. En cuanto a la comida, al principio la preparaba la madre de Satou. Le daba comida por la noche, pero con el tiempo solo le daban onigiris de la tienda de conveniencia, 2 veces al día. Pero desde alrededor de 1996, solo le daban una vez al día. Eso tuvo un gran impacto, y cuando la encontraron, su peso
peso era de solo 38 kilos. Después de ser rescatada, mostró síntomas de trastorno de estrés postraumático, conocido como P. Además de eso, el hecho de que no pudo recibir educación durante 9 años también fue un gran problema, pero en su caso no se observó disminución de la inteligencia y su nivel de conocimientos y vocabulario no era inferior al de personas de su misma edad. Sin embargo, el impacto más grave se notó en la comunicación con otras personas. Le cuesta estar con muchas personas, no puede hablar con personas que acaba de conocer y le tiene miedo al sexo opuesto. Los 9 años de vida en cautiverio le dejaron secuelas graves. Ante esto, Sato dijo que en ese entonces era feliz y que quería estar siempre con ella. Reflexionando sobre su rebeldía, solo revelaba por qué lo descubrieron debido a la violencia y el miedo cotidianos. Lo que había entre Sato y ella era unilateral y distorsionado. Eran emociones, ella fue protegida. El 10 de febrero del mes siguiente, se reveló que Sato tenía antecedentes de arresto. Sato fue arrestado hace aproximadamente un año por intentar abusar de una niña de 4º grado que regresaba de la escuela en la ciudad de Saki. Recibió una sentencia de 1 año de prisión con 3 años de suspensión, pero increíblemente, esta información quedó registrada. No fue registrada, es decir, no estaba registrado en la lista de criminales y tampoco aparecía en la lista de criminales que se consultó durante la búsqueda de A-chan. Si el historial criminal de Sato hubiera estado registrado en esa lista, cuando A-chan desapareció, por el lugar y el modus operandi del crimen, Sato habría sido considerado como una persona de interés. No hay duda de eso. Eso es lo que se piensa. Y luego, el 10 de julio de 2003, la Corte Suprema sentenció a Sato a aproximadamente 14 años y así este caso llegó a su fin. Después, alrededor de 2015, Sato salió de prisión, no regresó a la prefectura de Niigata y comenzó a vivir solo en un departamento en la prefectura de Chiba. Pero en 2017, Sato fue encontrado desplomado en su habitación y tras la autopsia se confirmó que murió por causas naturales. Se desconoce la causa exacta de la muerte, pero Sato tenía poco más de 50 años al momento de fallecer. Su madre, con quien vivía durante el incidente, había fallecido mientras Sato estaba en prisión. Así es. ¿Quién era realmente Nobuyuki Sato, el culpable que le robó un tiempo valioso a una joven? Sato nació el 15 de julio de 1962. Sus padres lo llamaban Boku-chan y lo consentían mucho. A Sato le daban todo lo que quería y fue criado de manera sobreprotectora. Incluso después de convertirse en adulto, sus padres seguían llamándolo Boku-chan. No podía estar tranquilo si las cosas no salían exactamente como él quería. El trasfondo de este caso radica en que Sato fue criado de esta manera, y cuando las cosas no salían como él quería, empezó a recurrir a la violencia. Me adelanto un poco en la historia, pero así fue como sucedió. Sato empezó a aislarse en su clase desde que ingresó a la preparatoria técnica. Comenzó a faltar frecuentemente a la escuela y a desquitarse dentro de su casa. Después de graduarse de la preparatoria, Sato consiguió trabajo en una empresa de fabricación de autopartes, pero renunció después de solo unos meses. Después de eso, no volvió a buscar empleo y terminó echando de la casa a su padre, con quien tenía una mala relación. En fin, vivía su vida tratando de que todo saliera como él quería, y así, el 13 de junio de 1989, Sato intentó llevarse a un estudiante de 4º año de primaria a un terreno baldío cuando regresaba de la escuela, pero fue detenido por un empleado escolar y arrestado gracias a la denuncia de otro niño. Al año siguiente, esto llevó al caso principal. Por cierto, cuando me enteré de este caso, me surgió una duda. La duda era por qué la madre, que vivía con Sato, no se dio cuenta de que él tenía a una niña secuestrada en su casa. Al investigar más a fondo, descubrí que también había una oscuridad en la familia de Sato. La madre de Sato compró una pistola eléctrica en una ferretería mientras la niña estaba secuestrada. Su hijo le decía cosas así, pero ella seguía actuando. Sin embargo, fue así hasta que encontraron a la niña. Durante más de 20 años nunca entró en la habitación de Sato. Eso fue porque tenía miedo de la violencia de Sato. Como el ejemplo más claro de esto, la madre pasaba el tiempo en un lugar donde podía quedarse por 500 yenes desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde todos los días. Así era como se había vuelto. Sin embargo, en diciembre de 1999, la madre finalmente sintió que había llegado a su límite y consultó sobre Sato en un hospital psiquiátrico de la ciudad. La violencia de su hijo era terrible. Si las cosas no salían como él quería, golpeaba. Además de patearme, incluso me obliga a ir al baño. No me deja hacerlo por mi cuenta. Suena como una situación bastante grave. Pero sorprendentemente, en el hospital le dijeron que llevara a su hijo, pero una madre que le teme a su hijo no puede llevarlo al hospital. Después, cuando consultó con el centro de salud, 7 empleados del centro visitaron la casa de Sato y así se descubrió el incidente. Se dieron cuenta de que había una persona ajena encerrada en el segundo piso de la casa. La razón principal por la que no lo hizo fue el miedo que la madre sentía hacia Sato.
No se involucraba con él en absoluto. Aunque estaban bajo el mismo techo, no sabía qué estaba haciendo. Eso fue precisamente desde que ella fue secuestrada. Durante casi 9 años, esa fue la razón por la que no pudieron encontrarla. Además, en este caso, las fallas de la policía de Niigata en ese entonces salieron a la luz una tras otra. Una de ellas fue, como mencioné antes, que olvidaron registrar a Satu en la lista de criminales. También hubo problemas con el anuncio que se hizo después de que se descubrió este caso. Si entro en detalles, sería muy largo, así que esta vez lo resumiré brevemente. Antes de que Satou cometiera este caso, el centro de salud solicitó varias veces a la policía que actuara respecto a Satou, pero no hicieron nada. Además, en la conferencia de prensa, la policía explicó que no hubo fallas en sus acciones, como si intentaran ocultar ese hecho. Además, el caso... En ese momento, también existía el hecho de que el jefe de la policía prefectural estaba jugando mahjong por dinero y ignoró el informe del caso, lo que provocó que el jefe de la policía prefectural renunció. Además, 9 personas involucradas en el anuncio falso fueron sancionadas. Unos días después, también se tomaron medidas contra quienes estuvieron involucrados en los errores de la investigación inicial. 5 personas más también fueron sancionadas. Finalmente, se anunció una sanción adicional para 3 miembros del departamento que participaron en el juego de mahjong por dinero. El escándalo de la policía de la prefectura de Niigata también fue tratado en el parlamento. Y en esta prefectura surgió otro problema, esta vez relacionado con los medios de comunicación y la protección. La persona protegida, el señor A, estaba profundamente herido. Sin embargo, todos los días, los reportajes parecían abrir aún más las heridas en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué no escapó ella? ¿De verdad creen que una niña, dominada por el miedo y sometida a la violencia de un hombre adulto, podría escapar por sí misma? A raíz de este caso, me doy cuenta de lo valioso que es tener una vida cotidiana común y corriente. Incluso estando en la rutina diaria, eso puede cambiar de repente. En un instante, en cuestión de segundos, se puede perder fácilmente. La paz no es algo que debamos dar por sentado. Vivimos en un mundo donde no sabemos cuándo ni quién puede verse envuelto en un incidente. Creo que sería bueno que todos pudiéramos actuar de manera que podamos protegernos a nosotros mismos y a las personas cercanas. Solo puedo desear que la señorita A, quien fue víctima en este caso, esté viviendo al menos un poco feliz. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video.